la fobia a la matemática, que uno siempre habla, yo, aunque a mí me encantaban las matemáticas, pero eso sí puede ser también una fobia que esté en la base un problema emocional. Sí, por supuesto, las fobias se consideran alteraciones emocionales. Cuando hay un temor, cuando en este caso al relacionarlos con las dificultades en el aprendizaje, puede ser un explicador de raíz. Por supuesto que voy a bloquear ese interés, esa motivación, y por ende voy a rechazar el aprendizaje de las matemáticas. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad. Feliz de saludarlos en este nuevo episodio de la Escuela Inclusiva o Escuela Diversa. Hoy vamos a abordar un tema súper interesante. ¿Cuál es el rol del psicopedagogo cuando se presentan problemas emocionales? Por eso vamos a compartir con la psicopedagoga Andrea Goncalves. Ella es especialista en dificultades de aprendizajes y problemas emocionales. ¿Cómo es esa relación y cuál es el papel del psicopedagogo para poder entender cuáles han sido los avances en la escuela para garantizar que cualquier niño que tenga una dificultad de aprendizaje, que tenga un problema emocional, inclusive una discapacidad intelectual, pueda alcanzar sus metas educativas, no importa en el nivel educativo que esté? Bueno, para iniciar, las dificultades en el aprendizaje, el enfoque psicopedagógico se define como una alteración que se da en el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo, ¿okay? Y que pueden ser ocasionadas o pueden tener un origen específico o general, o pueden ser causadas por un factor ambiental. En este caso entran los problemas emocionales. En las dificultades específicas son todas aquellas que se consideran que son de carácter orgánico cuando hay una disfunción cerebral, como es el caso de los TDAH. Hay una alteración a nivel de la atención y concentración. Hay un diagnóstico, por supuesto, neurológico, y por supuesto que al momento de establecer ese diagnóstico se determina que es una dificultad por una causa específica. Es interesante porque yo tengo algunos elementos aquí y quisiera su explicación. Por ejemplo, yo leí que los celos, el divorcio, la separación, hasta el miedo a la oscuridad pueden ocasionar trastornos emocionales. ¿Cómo afectarían el aula? Pero, por ejemplo, el acoso escolar, la timidez, chuparse el dedo, que a veces son muchachos adultos y tienden a chuparse el dedo, y uno luchando, pues si se comen las uñas, por ejemplo, poniéndole cositas en las uñas. ¿Cómo abordar esos son reflejos de problemas emocionales y eso sí afecta su desempeño escolar? Por supuesto, porque son comportamientos, son expresiones que de una u otra manera están afectando el desenvolvimiento adecuado en el salón de clase. Por supuesto que, por ejemplo, en el caso de comerse las uñas, que es una manifestación de onicofagia, pues constantemente pues el niño está introduciendo su mano en la boca, se está comiendo las uñas, lo cual está ocasionando esta acción, un distractor, no solo en él, sino también en el resto de sus compañeros, está perturbando la dinámica escolar. Esto es un reflejo de ansiedad. Por supuesto que aquí es donde interviene el psicopedagogo y el docente, el cual va a ser la referencia de esta conducta, va a detectar esta conducta y va a ser la referencia al psicólogo, que es el que de una u otra manera acciona a través de sus diferentes planes de acción terapéuticos para poder abordar esta manifestación. El mutismo selectivo, cuando deciden que no van a hablar. La fobia a la matemática, que uno siempre habla, yo, aunque a mí me encantaban las matemáticas, pero eso sí puede ser también una fobia que esté en la base un problema emocional. Sí, por supuesto, las fobias se consideran alteraciones emocionales. Cuando hay un temor, cuando en este caso al relacionarlos con las dificultades en el aprendizaje, puede ser un explicador de raíz. Al no sentirme a gusto en el aprendizaje, en ese proceso de enseñanza o aprendizaje de las matemáticas, por supuesto que voy a bloquear ese interés o esa motivación, y por ende voy a rechazar el aprendizaje de las matemáticas. Esto se puede dar, por
por supuesto, por características muy particulares del niño. Un niño que de repente se muestra muy ansioso, impaciente, o vive en un estado de estrés o depresión, por supuesto que va a desarrollar frustración para poder aprender, y esto va a ocasionar una dificultad para aprender las matemáticas. Claro, entendemos que eso de la concentración y la abstracción, o sea, eso es básico, entonces cuando se aprenden en el preescolar, ¿no? Es la concentración, es la selección. Usted habló de unos términos que me llaman poderosamente la atención, porque quizás uno no le prestaba tanta atención a esos ejercicios que se hacen a temprana edad. Sí, bueno, es importante la estimulación temprana, y en el preescolar, inclusive la figura del psicopedagogo en la escuela es tan fundamental en los primeros pasos, en la primera etapa, porque podemos detectar cuando hay una inmadurez a nivel de la motricidad fina, por ejemplo, cuando no hay un agarre adecuado del lápiz, no hay una pinza consolidada aún, y por eso es importante intervenir en lo que es la estimulación a través de diversos ejercicios, actividades de la motricidad fina, como es el plegado, el rasgado, el hacer bolitas con diferentes texturas, diferentes papeles. Por supuesto que existe una serie de diversidad en actividades para poder fortalecer esas áreas. Igualmente nos pasa a nivel emocional. Los niños son muy inmaduros en esta etapa y están aprendiendo a regular emociones. Por eso es muy común observar episodios de mordiscos, de empujones. Fíjate. Sí, es muy común, porque ellos están aprendiendo a convivir con otros pares de su edad. Por supuesto que ahí se encarga el adulto en estas situaciones, el psicopedagogo también, si la escuela cuenta con esta figura que es de importancia en este proceso escolar, y bueno, nos encargamos nosotros de enseñarle a regular esa impulsividad o esas emociones. Cuando hablamos, por ejemplo, de problemas en el aprendizaje, usted habló de tres dificultades de aprendizaje, habló de la expresión, de la lectura, entre otros elementos, y quería referirme a cuando es el habla, cuando hay retraso al hablar, cuando a los 3 años todavía no ha desarrollado el lenguaje para esa edad de 3 años, o tiene palabras cortas como que si tuviera 1 año y medio. Eso es posible que sea porque tiene está en un país extranjero, por ejemplo, y es una familia que habla en español. Bueno, sí, por supuesto que las alteraciones en el lenguaje son diversas y pueden estar inmersas en otros diagnósticos. Por ejemplo, el niño TEA, pues tiene un lenguaje muy limitado o es nulo, ¿ok? Va a depender de las características particulares del TEA. No todos los TEA son iguales, eso es importante resaltarlos. Igualmente, los niños con déficit de atención no tienen las mismas características, cada uno es distinto en su repertorio o en su expresión comportamental. Por supuesto que las dificultades en el lenguaje, por ejemplo, a los 3 años, ya se puede detectar cuando el niño, por supuesto, no tiene la cantidad de palabras necesarias en su vocabulario para su edad, o cuando hay un mutismo bastante dominante. Para ello, pues, es oportuno la intervención del terapista para poder canalizar esas dificultades. Lo podemos detectar en el preescolar, ya a partir de los 3 años, por supuesto. Observamos en el habla, en la cantidad de palabras en el vocabulario, en la articulación, pues obviamente ya aquí hay una alarma en la escuela, y el docente, y si existe la figura del psicopedagogo en el colegio, pues hace la referencia pertinente. Bueno, me encanta esa posibilidad. ¿Cómo terminamos este episodio del aula inclusiva con algunas recomendaciones a los padres? Bueno, en primer lugar es la paciencia, la calma, mantener siempre la calma ante estas situaciones. Hay dificultades que son transitorias, son circunstanciales. La negación es un bloqueo realmente en el proceso de terapéutico o de objetivos a alcanzar. Es importante aceptar, enfrentar la situación, por supuesto, trabajar en equipo con la escuela y con los especialistas que estén trabajando en ese momento con el niño, o los que intervienen en ese proceso terapéutico. No podemos estar desligados, debemos conectarnos y debemos tomar en cuenta todas las recomendaciones de los especialistas en casa. De nada sirve emplear las estrategias en el
aula, en el colegio y en la atención de esos especialistas en las tareas terapéuticas si en el hogar no se están reforzando. Entonces yo soy partícipe en ese proceso de rehabilitación o estimulación. Bueno, muchísimas gracias entonces a la psicopedagoga Andrea Goncalves. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.